Continuamos con el itinerario y la siguiente ponencia estará a cargo del doctor Jonathan Saúl Castillo Pedrosa. El doctor cuenta con la licenciatura de médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango, Campus Gómez Palacio. Es neumólogo adscrito a la Clínica de Enfermedades Intersticiales del Pulmón y al Departamento de Investigación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Cuenta con un curso de alta especialidad en trastornos respiratorios del dormir por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El doctor Castillo presentará la ponencia titulada Pruebas de función pulmonar en la práctica clínica. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar. Antes que nada quiero agradecer la invitación a la Facultad de Medicina que me hizo la invitación a participar en este segundo Congreso Internacional de Ciencias de la Salud, en donde al parecer estoy viendo ahí en el programa que van a ser diferentes expositores de diferentes especialidades. Agradecer a la Universidad Juárez del Estado de Durango también por la invitación. Bueno, yo soy Jonathan Saúl Castillo Pedrosa, soy médico neumólogo. Actualmente soy adscrito al servicio clínico número 1, del cual recientemente soy jefe de servicio. Y quisiera comentarles que me da muchísimo gusto poder tener contacto nuevamente con la facultad o con la Escuela de Medicina de la cual también yo soy parte, ¿no? Yo también en algún momento estuve como ustedes ahí sentado, ¿no? Tomando clases y yendo a cursos y corriendo de un lado a otro y es curioso, ¿no? Cómo ver cómo el tiempo se va muy rápido y ya cuando uno se da cuenta ya pasó, ¿no? No sabe uno dónde va uno a terminar, pero lo que sí les puedo decir es que la Facultad de Medicina, la Universidad Juárez del Estado de Durango, de la cual soy orgullosamente egresado, es una excelente escuela. Eh, Cuando venimos acá a la Ciudad de México nos damos cuenta que realmente la preparación, lo que nos han ofrecido, lo que nos han dado nuestros maestros, pues es algo realmente valioso. Entonces, resumiendo muy rápido, yo estudié medicina ahí en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Después ingresé a hacer la especialidad en medicina interna en el hospital o en la unidad médica de alta especialidad de la clínica 71 del IMSS. Y no terminé medicina interna, sino que decidí derivarme a hacer neumología acá al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Posteriormente hice una especialidad en trastornos respiratorios del sueño. Asimismo, al tiempo que cursé la maestría en investigación clínica en ciencias médicas de la UNAM, siendo mi sede el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirá. Y bueno, pues actualmente pues estoy aquí laborando, ¿no? en este hospital que se dedica a las enfermedades respiratorias. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar acerca de qué son las pruebas de función pulmonar para nosotros, cuáles son, pues, por lo menos para tener eh, ahora sí que una idea de qué es lo que hay y cuándo tenemos que solicitarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué van a ser las pruebas de función pulmonar? Pues son pruebas que valoran la función del aparato respiratorio, así como una glucometría nos evalúa cómo está la liberación de insulina en nuestro organismo. Bueno, pues estas pruebas también nos ayudan a ver cómo está funcionando el sistema, tanto en la musculatura, en la ventilación, como en el intercambio gaseoso. Realmente son indispensables para la práctica clínica cuando
nos toca estar en contacto con pacientes con patologías respiratorias, es bastante curioso pensar que muchos pacientes tienen diagnósticos, por ejemplo, tienen un diagnóstico de asma o decimos este paciente tiene POC o este paciente tiene fibrosis pulmonar, pero realmente estos diagnósticos no están sustentados con una base firme, ¿no? O sea, no tenemos más que una radiografía y tenemos el antecedente y con eso hacemos diagnósticos de enfermedades, ¿no? Pero la realidad es que eso no puede ser, ¿sí? Un paciente que tiene EPOC estrictamente tendría que tener una espirometría donde nos indicara que hay obstrucción sin respuesta al broncodilatador. De la misma manera, un paciente que tiene diagnóstico de asma bronquial tendría que tener una espirometría que nos demostrara que tiene respuesta al broncodilatador. O un paciente que decimos que tiene fibrosis pulmonar solamente porque vemos áreas, algunas reticulaciones en la radiografía de tórax, pues quizá tendría que tener una espirometría que sugiriera restricción, una pletismografía que nos dijera que ya tiene restricción y una difusión de monóxido de carbono baja, ¿no? Para establecer los diagnósticos o el diagnóstico correcto de alteración en la difusión. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a las pruebas de función respiratoria? Las podemos clasificar en diferentes grupos dependiendo para qué nos sirva cada prueba. Podemos clasificarlas como aquellas pruebas que son mecánicas, como la espirometría, que nos va a ayudar a medir la capacidad vital, que nos va a ayudar a medir flujo, ¿sí? Aquellas pruebas que nos van a ayudar a medir los volúmenes pulmonares estáticos, como es la pletismografía, la dilución de helio, aquellas pruebas que nos van a orientar a saber cómo está la vía respiratoria pequeña. Tenemos la oscilometría de impulso en aquellos pacientes que sospechamos que tienen afección de vía aérea pequeña, recordando que la vía aérea pequeña es aquella vía respiratoria que mide menos de 2 milímetros de diámetro. También hay pruebas que nos van a ayudar a medir la fuerza del sistema respiratorio, por así decirlo, en la inspiración y en la expiración, teniendo en cuenta en qué paciente pediría a lo mejor una prueba inspiratoria máxima, ¿no? En aquel paciente que sospeche que tiene debilidad diafragmática, entonces en este paciente puedo solicitarla. Un paciente que tenga problemas de tos, aquel paciente que pueda sospechar que está teniendo problemas en el manejo de secreciones, bueno, tengo la presión expiratoria máxima. Otro grupo muy importante es las pruebas que nos van a ayudar a analizar cómo está el intercambio de oxígeno, cómo está la difusión, ¿sí? Recordando que de alguna manera la función del sistema respiratorio es favorecer o llevar a cabo la hematosis, que consiste en el intercambio de oxígeno desde el espacio alveolar hasta hasta los eritrocitos que van circulando por los capilares pulmonares, ¿no? Ese intercambio que se llama hematosis, entra oxígeno, sale dióxido de carbono, esto es lo que llamamos hematosis, ¿sí? Es lo que llamamos la difusión de gases. Para esta prueba, para medir esto, tenemos una prueba que se llama difusión de monóxido de carbono, otra prueba que nos ayuda a medir los niveles de oxígeno como tal en la sangre o la cantidad de oxígeno en la sangre, la gasometría arterial, la oximetría de pulso que nos ayuda a medir la saturación de la hemoglobina por el oxígeno y la capnografía que nos ayuda a medir el dióxido de carbono exhalado. Hay otras pruebas de función respiratoria que nos van a ayudar a analizar cómo está el control de la respiración. Acuérdense que hay patologías que van a ocasionar que el centro o el grupo neural que lleva a cabo el control de la respiración esté afectado, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes que están en las alturas, aquellos pacientes que tienen una respuesta inadecuada a los niveles de dióxido de carbono. Si ustedes recuerdan, el estímulo más importante para que respiremos no es precisamente pues, la baja en la oxigenación, sino que realmente es el nivel de dióxido de carbono. Si nosotros cuando dejamos de respirar, aparte de que baja oxígeno, aumentan los niveles de dióxido de carbono en nuestro cuerpo. Esto se transmite
aumento de los hidrogeniones y esto conlleva a una disminución en el pH extracelular e intercelular, lo que condiciona una respuesta del centro de la respiración a estos cambios de pH. ¿Sí? También tenemos otras pruebas que nos ayudan a medir cómo está la respuesta mecánica, como es la presión de oclusión o la P01, que la utilizamos más en aquellos pacientes que se van a progresar de la ventilación, las presiones igual transpulmonares, también muy utilizadas en los pacientes en ventilación mecánica, la electromiografía diafragmática para valorar aquellos pacientes que tienen daño en el diafragma, sea como parálisis diafragmática, eventración diafragmática, lesión del nervio frénico, etcétera, la prueba de la apnea voluntaria. Tenemos otras pruebas también que son un poquito más dinámicas y que nos ayudan a saber cómo está nuestro paciente, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de nuestro paciente o cuál es la capacidad que tiene nuestro paciente? La más utilizada es la prueba de la caminata de 6 minutos, en donde ponemos a nuestro paciente, tal como lo dice, a caminar 6 minutos a una velocidad digamos, rápido y vamos midiendo diferentes cosas, desde su saturación de oxígeno basal, frecuencia cardíaca basal, la presión arterial basal, la sensación de la disnea y cada determinado tiempo vamos haciendo una pequeñita pausa y vamos evaluando todo esto y con tal de que veamos cómo está nuestro paciente. Las pruebas de reto bronquial, ya sea con medicamentos para favorecer el broncoespasmo y ver esta respuesta como es o la prueba de ejercicio cardiopulmonar, que es una prueba, yo diría que es la más completa en la que podemos integrar el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular y ver y analizar si de repente un paciente que nos llega con falta de aire refiere disnea, yo le hago pruebas de función pulmonar, no encuentro nada pulmonar, bueno, pues ahí puedo ver si esta disnea es por falta de condición física, es por un problema respiratorio, es por un problema cardiológico. ¿Sale? Todas estas herramientas o todas estas pruebas nos permiten estudiar a nuestros pacientes de una manera adecuada. Bueno, ¿y cuándo voy a solicitar una prueba de estas? No nada más se trata de ver, tengo que tener un objetivo, ¿no? Para hacer el diagnóstico de alguna enfermedad. Pero obviamente para esto necesito saber qué prueba me va a ayudar en hacer el diagnóstico. Por ejemplo, tengo un paciente con antecedente de tabaquismo intenso, tiene un índice tabáquico más de 20 paquetes año, tiene ya algunos meses con tos, con expectoración, con disnea al ejercicio, entonces pues quizá ahí me sirva, no sé, solicitarle una espirometría para ver cómo está, si tiene obstrucción al flujo aéreo. O tengo un paciente en el que sospecho que ya le hice una radiografía y resulta que se ve bien el parénquima pulmonar. Él hice una tomografía, no veo gran cosa, salvo que a lo mejor veo ahí la arteria pulmonar o el tronco de la arteria pulmonar incrementado de diámetro. Digo, pienso que pueda tener una hipertensión arterial pulmonar. Y en el contexto de las pruebas de función respiratoria, bueno, quizá me sirva hacer una difusión de monóxido de carbono, ¿no? Entonces, tengo que saber exactamente qué prueba necesito. Si no, quizá vamos a estar haciendo gastar a nuestro paciente de más. Ahora, para el seguimiento, bueno, para ver cómo está evolucionando nuestro paciente, para ver cuál es la respuesta al tratamiento que tiene. Por ejemplo, los pacientes con asma, quizá vamos a estar haciendo pruebas de una manera cada 3 meses, cada determinado tiempo para ver cómo se mantienen. También tenemos, estas pruebas nos ayudan para ver cómo le va a ir al paciente para una valoración preoperatoria. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una tumoración pulmonar o tiene un absceso pulmonar o tiene alguna otra lesión en el pulmón que necesita ser resecada. Entonces, quizá necesito saber, ok, mi paciente va a tolerar esa cirugía, ¿cómo va a quedar después de que lo sometamos a ese procedimiento, después de que le quitemos ese segmento, ese lóbulo o hasta ese pulmón? Entonces, estas pruebas también nos ayudan para eso, para ver la pronóstico como la mortalidad y para valorar el grado de incapacidad que pueda tener mi paciente, ¿no? O sea, qué tan afectado está, porque puede ser que la radiografía la veamos bien y resulta que el paciente está saturando
en 80, ¿no? Al aire ambiente y lo ponemos a caminar y esa saturación se cae hasta 60. También las utilizamos de una manera frecuente en aquellos pacientes que tienen una condición que supone un riesgo para la salud respiratoria. Va a ser curioso, pero no solamente los neumólogos hacemos o utilizamos las espirometrías, sino también los médicos de medicina laboral o medicina del trabajo son médicos que están muy familiarizados con utilizar esta herramienta. ¿Por qué? Porque tienen pacientes que tienen exposición a polvos, a humos, a vapores, a diferentes sustancias, ¿no? Que pueden conllevar a un daño pulmonar, ¿sí? ¿Qué otros pacientes? Bueno, pacientes que tienen exposición a tabaquismo, un paciente con hábito tabáquico mayor de 40 años, tendría que estarse sometiendo a una espirometría de una manera frecuente. Pacientes con toxicomanías, pacientes con neoplasias, pacientes con enfermedades reumatológicas, sobre todo artritis reumatoide, esclerodermia, síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico, polimiositis, dermatomiositis, síndrome antesintetasa, son patologías que pueden afectar al paciente, ¿sí? A nivel del sistema respiratorio. Es curioso, pero las enfermedades pulmonares intersticiales, que son aquellas enfermedades que ocasionan disminución del tamaño del pulmón, por así decirlo, áreas de inflamación con la consiguiente cicatrización y problemas en la difusión, pues la mayoría de estas, casi podría decirles que un 90% está asociada a patologías autoinmunes. También podemos solicitarla en aquellos pacientes en los que sospechamos que algún fármaco pudiera haberles ocasionado un daño. De los más frecuentes, bueno, pues algunos factores quimioterapéuticos o algunos medicamentos que se utilizan en cardiología, por ejemplo, la amiodarona, ¿sale? Entonces, se fijan realmente el campo es muy amplio, ¿no? ¿En qué pacientes podemos utilizar o mandar a hacer unas pruebas de este tipo? Entonces, ¿cómo vamos a solicitarla? Pues depende de la sospecha clínica, ¿sí? Ya dijimos, ¿no? Realmente la neumología, por fuera van a darse ustedes cuenta que la gran cantidad se divide solamente pacientes con EPOC, pacientes con asma, pacientes con cáncer de pulmón y yo creo que todo lo demás, neumonías, derrames son frecuentes, pero digamos que en patologías crónicas estas son las que van a ver más frecuentes, ¿sale? Entonces, si yo tengo un paciente en el que sospecho una obstrucción, de la vía respiratoria, pues probablemente solicitaría una espirometría, como ahorita lo vamos a ver. Segundo, ¿qué se desea evaluar? Tengo un paciente con EPOC, ¿qué me interesa saber? Pues me interesa saber cómo están los bronquios, me interesa saber si están obstruidos, si no están obstruidos, para ver si le dejo o no le dejo un broncodilatador. ¿Qué más me interesa saber? Bueno, pues cómo está el intercambio de oxígeno en este paciente, ¿sale? En un paciente quizá con fibrosis pulmonar, ¿qué me interesa saber? Pues me interesa saber qué tan dañado está el pulmón, qué tanta funciona, qué tanto tejido o parénquima pulmonar ha perdido. Bueno, pues aquí quizá me sirva hacer una pletismografía, que vamos a ver volúmenes pulmonares, ¿sale? Entonces, tenemos que buscar la mejor prueba para nuestro paciente. ¿Qué queremos que evalúe? Bueno, la mecánica de la respiración y el intercambio de gases. Entonces, vamos a hablar acerca de la prueba de función respiratoria a la que tenemos más acceso. Ahora con esto del COVID, todos supimos todo lo que pasó, las miles de muertes que hubo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Entonces, quizá a partir de ahí hubo como un gran boom ahí en la neumología, ¿no? Yo les decía que antes del COVID prácticamente pocas personas sabían que era un neumólogo. Inclusive cuando tenían problemas de tos, de falta de aire, iban y visitaban quizá al médico internista, al médico otorrinolaringólogo, pero si tú les preguntabas qué era un neumólogo, pues la verdad es que nadie lo sabía. Ahora con esto del COVID, la verdad es que la neumología se dio a conocer de una manera muy, muy, muy padre y ya toda la gente identifica qué es. Entonces, la prueba más utilizada, ¿cuál es? Es una espirometría. ¿Y qué es una espirometría? Una espirometría es el estándar de oro
para hacer el diagnóstico de la obstrucción de la vía respiratoria o de la obstrucción del flujo aéreo. Va. Entonces, ¿en qué patologías encontramos obstrucción de la vía respiratoria? Si mencionáramos algunas, diríamos EPOC, asma bronquial, y ya algunas que son más raras, quizá bronquiectasias, bronquiolitis respiratorias, son como las más frecuentes. ¿Y en qué consiste esta prueba? Esta prueba es bastante sencilla. Imagínense nada más lo que van a hacer. Nos va a dar dos valores, son, digamos, los más importantes. Un valor que se llama capacidad vital forzada y un valor que se llama volumen expirado forzado en el primer segundo. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿cómo se hace la maniobra? Yo voy a meter mucho aire, voy a llenar todo el pulmón, ahora sí que hasta donde entre el aire, ¿sí? Vamos a hacer una inspiración máxima. Ya cuando mi pulmón esté lleno de aire, me voy a colocar una espireta en la boca que va a estar conectada ya sea a un sensor que puede ser un hemotacógrafo, puede ser un sensor ultrasónico, no sé. Y lo que vamos a hacer es que vamos a soplar fuerte. Vamos a sacar todo el aire que podamos. Entonces, a ese volumen que sacamos, ¿cómo se llama? Bueno, pues se llama capacidad vital forzada, que no es otra cosa más que el tamaño del pulmón. Es decir, ¿sabes qué? Una persona con tus características del sexo masculino, sexo femenino, de tantos años, con tanto peso, tal, tiene que tener una capacidad de tanto, ¿sale? Entonces, al ver ese valor, de entrada vamos a ver algo, ¿no? Vamos a ver, ok, ese valor, la capacidad vital forzada de este paciente está normal, o está más bajita, o está más alta. Ok, entonces ya tenemos un valor que se llama capacidad vital forzada. El otro valor que vamos a ver, que es muy importante, es que algo que se llama volumen expirado forzado durante el primer segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo meto mucho aire, cuando cualquier persona mete mucho aire, a la hora que sopla fuerte, rápido, en el primer segundo de que empieza a soplar, se tendría que vaciar más del 70% de toda la capacidad vital forzada, de toda la capacidad de su pulmón. Y obviamente, ¿de qué va a depender eso? Bueno, pues va a depender sobre todo del diámetro de los bronquios. ¿Sale? Recuerden que en las patologías obstructivas, cuando el bronquio está cerrado, aunque yo sople fuerte y saque todo el aire que pueda, pues no va a poderse vaciar más del 70% de mi capacidad, porque esos bronquios están cerrados. Entonces, de ahí ya nos va diciendo que está obstruido. En un paciente que está normal, agarra mucho aire, sopla, y quizá en menos de 6 segundos ya se vació por completo ese pulmón, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en esta forma, como el paciente aquí, esto se llama, está respirando volumen corriente, mete aire, saca aire, mete aire, saca aire, mete aire, saca aire, y aquí respira profundo y sopla. Esto es nuestra maniobra de capacidad vital forzada. Existen otros, ahorita vamos a seguir hablando un poquito de la espirometría, otras pruebas que nos ayudan a medir los volúmenes del pulmón, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí la paciente se tiene que meter en una cabina que está herméticamente sellada y tiene que hacer ahí algunas maniobras. Entonces, estas pruebas que nos ayudan a ver si el volumen pulmonar está disminuido o no está disminuido, bueno, se le llama pletismografía pulmonar y esta es el estándar de oro para ver si el pulmón tiene alguna restricción. Entonces tenemos el estándar de oro para ver si un paciente tiene obstrucción, es la espirometría. Si sospecho que mi paciente tenga restricción pulmonar o que tenga una enfermedad que me cause restricción y me cause obstrucción, entonces tengo que solicitar una pletismografía. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los volúmenes pulmonares o qué es lo que nos ayuda a medir? Entonces, nos ayuda a medir o a cuantificar por completo la capacidad pulmonar. Entonces, recuerden que en todo lo que le cabe al pulmón, digamos, todo lo que tiene de aire, se llama capacidad pulmonar total. Y esto, a su vez,
pues está dividido, por decir, en varias capacidades y en varios volúmenes. Entonces, cuando nosotros metemos aire y sacamos en una respiración normal, a esto le llamamos volumen corriente, ¿sí? Volumen corriente. Entonces, de repente ya termino y si yo meto mucho aire, esto, esta distancia que hay entre esto y esto, hasta que se llama volumen de reserva inspiratoria, quiere decir que es todo lo que más saqué. Y si de eso saco todo, a eso le llamo volumen de reserva expiratoria, ¿sí? Y acuérdense que cuando ya saco todo el aire, ese aire que hay en el pulmón que no puede salir, a eso le llamamos volumen residual, ¿sale? Y la diferencia, digamos, entre una respiración eh, a volumen tidal y que sería como la suma de mi volumen de reserva expiratoria más mi volumen residual, eso es lo que llamo capacidad funcional. Entonces, todas estas mediciones para poderlas saber, bueno, pues eso voy a hacer una prueba que se llama pletismografía, ¿sale? Entonces, recuerden que hay patologías que van a ocasionar que esta capacidad pulmonar total disminuya, como son aquellas que ocasionan fibrosis o destrucción del tejido de pulmón, o va a haber aquellas enfermedades que pareciera que ocasionan o que pueden hacer que estos volúmenes se distribuyan mal. Por ejemplo, los pacientes que tienen obstrucción pulmonar, como los pacientes con EPOC, digamos que ellos, por la obstrucción que tienen, imagínense que meten aire y no lo pueden sacar. Y meten aire y no lo pueden sacar todo. Entonces se fijan cómo este volumen corriente empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir y la capacidad funcional residual se empieza a incrementar porque realmente se van quedando con aire atrapado. Y esto solamente lo podemos ver con precisión en una pletismografía pulmonar. ¿Sale? Ahora, viene otra prueba que es muy, muy importante, que se llama la difusión pulmonar de monóxido de carbono. ¿Qué es lo que hace esta prueba? Bueno, pues va a evaluar la transferencia de oxígeno desde el alveolo hasta su unión con la hemoglobina. Esto es súper importante porque si nos ponemos un poquito a separar esto, como entenderlo, acuérdense, cuando nosotros metemos aire, el alveolo tiene el oxígeno, ¿sale? Y este oxígeno tiene que viajar hasta ponerse en contacto con la hemoglobina que está en el eritrocito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que atravesar el oxígeno para poder llegar a la hemoglobina? Bueno, tiene que atravesar por una parte el alveolo como tal, tiene que atravesar el intersticio pulmonar, que es la estructura de sostén del pulmón, y tiene que atravesar también las células endoteliales de los vasos sanguíneos, la membrana basal, el líquido, digamos, intravascular hasta llegar al eritrocito. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquellas patologías que hagan que estos varios compartimentos aumenten de diámetro van a ocasionar que nuestra difusión monóxido de carbono disminuya. Por ejemplo, enfermedades como la fibrosis pulmonar, que ocasiona que el intersticio pulmonar se incremente, van a hacer que esta distancia sea mayor entre el alveolo y el eritrocito y van a ocasionar que la difusión de monóxido de carbono pues disminuya, ¿sale? Entonces, así va a haber algunas otras patologías que nos van a orientar a eso. Entonces, ¿para qué nos sirve también la difusión de monóxido de carbono? Bueno, pues nos sirve para hacer diagnóstico diferencial. Por ejemplo, pacientes que tenemos obstrucción, generalmente en los pacientes con asma, la DLCO va a estar normal. ¿Y por qué va a estar normal? Bueno, porque no hay afección del parénquima pulmonar. En el caso de los pacientes con EPOC, pueden tener áreas de enfisema pulmonar. Ustedes saben, esas áreas de enfisema pulmonar son espacios muertos que hay en el pulmón, ¿sale? También en las patologías restrictivas, por ejemplo, si tenemos una DLCO anormal, pues bueno, va a ser compatible con la restricción. Si tenemos una DLCO normal,
Bueno, quiere decir que hay que buscar una causa por afuera de la pura afección del parénquima pulmonar. Otras pruebas que tenemos son las medición de las presiones máximas, ¿sale? Lo que conocemos la presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima. ¿Para qué nos sirven? Bueno, pues van a valorar la fuerza muscular de los músculos respiratorios, valga la redundancia. ¿En qué pacientes las vamos a solicitar? En pacientes que tengan enfermedades neuromusculares, por ejemplo, los pacientes que tienen distrofia muscular de Duchenne, pacientes que tienen esclerosis lateral amiotrófica, pacientes que tienen esclerosis múltiple, etcétera, nos va a ayudar a medir de una manera objetiva la fuerza inspiratoria y la fuerza expiratoria del sistema respiratorio, ¿sale? Y esto porque es importante. Recuerden ustedes que la función del sistema respiratorio es mantener, digamos por así decirlo, un nivel de oxigenación adecuado, pero también un nivel de dióxido de carbono adecuado. Y el nivel de dióxido de carbono va a estar dado por la cantidad de aire que metemos. Entonces, yo meto aire. Esto que meto, que es un volumen corriente, por así decirlo, lleva consigo el oxígeno, pero también elimino con esto dióxido de carbono, ¿sale? Entonces, todas aquellas enfermedades que ocasionen que mi volumen corriente o mi volumen minuto disminuya, van a ocasionar también que elimine menor cantidad de dióxido de carbono y esto va a favorecer la acidosis respiratoria o la hipoventilación. Entonces, ¿dónde lo vamos a ver? Bueno, pues lo vamos a ver en pacientes que tienen enfermedades neuromusculares. Siempre es bien importante estar haciendo estas pruebas en nuestros pacientes con ese tipo de enfermedades para ir siguiéndolos. ¿Qué más? Enfermedades con deformidades de la caja torácica, aquellos pacientes con escoliosis, aquellos pacientes que hayan tenido un accidente, aquellos pacientes que tengan deformidad de la caja torácica. Recuerden por ahí que no solamente que la disminución en el volumen pulmonar es una causa de hipoxemia. Entonces tenemos que estar viendo aquí en los pacientes con EPOC, aquellos pacientes que manejamos con esteroides a largo plazo o aquellos pacientes que tienen para valorar si necesitan tos asistida. Entonces dijimos, la presión inspiratoria máxima me ayuda a saber si el paciente mete la suficiente cantidad de aire. Es decir, nos ayuda a ver si tiene una ventilación adecuada. Y la presión expiratoria máxima nos ayuda a medir la fuerza o la capacidad que el paciente tiene para toser. Entonces, de igual manera, si tengo un paciente con algún tipo de estas enfermedades, puedo hacer una, una este, presión expiratoria máxima y voy a ver cuánto está. Entonces, dependiendo de los valores, puedo sospechar si este paciente ya va a tener problemas para el manejo de las secreciones y si a lo mejor ya requiere que le demos técnicas asistidas de tos, etcétera, o el riesgo que tiene de broncoaspiración, etcétera. Hay otra prueba que es la fracción exhalada de óxido nítrico o es el feno, que es una prueba que es no invasiva y nos ayuda a evaluar el tipo de inflamación que hay en la vía respiratoria, sobre todo cuando hay inflamación eosinofílica. Esta prueba nos ayuda mucho para ver cuál es la respuesta del organismo de la persona a los esteroides inhalados. Tiene sobre todo su mayor aplicación en los pacientes que tienen un asma y que tienen un fenotipo eosinofílico, sobre todo. ¿Sale? Tenemos otra prueba que se llama la prueba de caminata de 6 minutos. Esta evalúa la cantidad recorrida de un paciente en un pasillo plano por 6 minutos y se correlaciona bastante bien con la capacidad funcional del paciente, es decir, como ahora sí que con la calidad de vida del paciente, ¿no? Cómo está, cómo va, qué puede hacer, qué no puede hacer. Y aparte de que es un predictor de morbilidad y mortalidad en los pacientes con enfermedades pulmonares. Ya van a ver ustedes después, cuando vean, no sé, POC, van a ver que en una de estas tantas escalas que hacemos, uno de los requisitos es hacer una prueba de caminata de 6 minutos para ver cómo le va a ir a nuestro paciente. Ahí, bueno, pues claro, sí que nuestra, no el gol estándar, pero sí yo creo que de unas pruebas, yo creo de las pruebas más completas, ¿no? Que es la prueba
de ejercicio cardiopulmonar. Aquí, como su nombre lo dice, esta es una prueba en la que se trata de evaluar de una manera conjunta el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. ¿Y qué es lo que evalúa? Bueno, pues evalúa la respuesta fisiológica tanto en ejercicio submáximo como máximo. ¿Y en quién se las indicamos? En pacientes para evaluar la tolerancia al ejercicio. Sí, sobre todo que después les decía, hay pacientes que llegan y dicen, doctor, tengo disnea o tengo falta de aire, ¿sale? Entonces, aquí nosotros como neumólogos nos podemos decir que el problema es pulmonar. Pues resulta que nosotros le hacemos ya pruebas, etcétera, etcétera, y resulta que no encontramos absolutamente nada. ¿Sale? Y el paciente sigue diciendo, ¿sabe qué es que yo me siento cansado? Yo no puedo caminar unas cuantas, no sé, unos cuantos metros porque ya me estoy ahogando, etcétera. Y resulta que lo mandamos con el cardiólogo y el cardiólogo, ¿sabes qué? Pues la verdad es que yo tampoco le encuentro gran cosa, ya le hice una prueba de esfuerzo, le hice una ecodobuta, no encuentro alteraciones en ahí como isquémicos, ¿no? O que se desencadene alguna arritmia. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos someter al paciente a esta prueba, que ahora sí con gran precisión nos puede ayudar a ver cuál es la causa de la arritmia, si el problema es cardiológico, si el problema es respiratorio, o inclusive si el problema es meramente condicional, de falta de condición física. ¿Sale? Esto es como una de las indicaciones. Otra es para ver el pronóstico de la enfermedad. Dependiendo de los valores que nos arroje, ya sabemos, pues, cómo le ve a nuestro paciente. Y aquí lo hacemos más en pacientes que van a ser sometidos a trasplante pulmonar o cardíaco. Bueno, nos da algunos valores como el consumo de oxígeno, la producción de dióxido de carbono, etcétera, y nos va ya sabemos, dependiendo de sus valores, si es candidato o no es candidato a trasplante pulmonar, entre algunas otras cosas. Entonces, ¿cómo realizamos el diagnóstico funcional de nuestro paciente? Perdón, antes aquí quiero recordar, acuérdense de las pruebas, espirometría, que nos sirve para evaluar la obstrucción. Pletismografía, que nos sirve para medir los volúmenes pulmonares y capacidades. Difusión de monóxido de carbonos, que nos ayuda, ahora sí, como su nombre lo dice, a ver la difusión, ¿no? Cómo está el intercambio de oxígeno. Medición de presión inspiratoria máxima para ver la ventilación o qué tanto mete de aire nuestro paciente, por así decirlo, y la presión expiratoria máxima que nos ayuda a evaluar el reflejo de la tos principalmente. Y tenemos la caminata de 6 minutos, ¿no? Que nos ayuda a ver cómo está el estado funcional. Ahora, ¿cómo realizamos el diagnóstico funcional? Pues la primera prueba que tenemos que pedirle a nuestro paciente es una espirometría. ¿Sale? Ya dijimos en nuestra espirometría que dos valores nos importan. La capacidad vital forzada, es decir, todo lo que saca de aire el paciente en una inspiración forzada, y el volumen expirado forzado en el primer segundo. Entonces, dijimos que tendría que ser, por regla general, más del 70%. Si resulta que yo hago una división, ¿no? Si mi paciente sacó en el primer segundo tanto, ¿cuánto corresponde a su capacidad vital forzada? Chin, pues resulta que tiene menos del 70%. Bueno, esto nos dice que tiene obstrucción. Ya tendremos que ver si la obstrucción responde o no responde a algún broncodilatador, o resulta que, chin, no tiene obstrucción. Entonces, si no tiene obstrucción, nos vamos a ver la capacidad vital forzada. Si esta capacidad vital forzada está normal, pues quiere decir que muy probablemente nuestro paciente esté normal. Si vemos una capacidad vital forzada disminuida para lo que tendría que tener, pues es un patrón que nos sugiere restricción. Y ya si nos sugiere restricción, bueno, tendremos que ir a hacer otra prueba. Y ya habíamos dicho que cuál es la prueba que tenemos que realizar, pues una pletismografía. ¿Sale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya tengo un paciente que tiene una espirometría, bueno, le vamos a hacerle una difusión de monóxido de carbono que nos va a ayudar para diferenciar si tiene asma o si tiene POC. Podemos hacerles volúmenes pulmonares estáticos para ver cómo, digo, tiene algunas funciones como evaluación
pronóstica. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si mi patrón en la espirometría sale sugestivo de restricción? Le dijimos, hacemos una pletismografía y con eso vemos a ver si realmente tiene los volúmenes pulmonares disminuidos. Y podemos hacerle también una difusión de monóxido de carbono para ver cómo está el intercambio de oxígeno y ver el diagnóstico diferencial al ver todas las patologías que nos condicionan que disminuya el intercambio de oxígeno. ¿Sale? Entonces, aquí en este algoritmo, si hacemos una espirometría y la relación está normal, bueno, y el paciente se sigue quejando de falta de aire o tiene hipoxemia al caminar, solicitamos una difusión de monóxido de carbono. Si esta difusión de monóxido de carbono está baja, puede ser que se trate de una hipertensión arterial pulmonar, una neumopatía intersticial difusa temprana, un paciente con tromboembolismo pulmonar, un paciente con hemorragia pulmonar, que en este caso la difusión de monóxido de carbono va a estar alta, o un paciente que tenga una vasculitis con afección pulmonar. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos que descartar también? Bueno, pues que no tenga el paciente alguna patología cardíaca. Entonces, aquí les dejo este otro algoritmo, es que es bastante útil, que nos dice, bueno, ¿qué vamos a hacer si mi paciente tiene una espirometría con una relación F1 FFC menor del 70? ¿Qué hacemos? Si le hago una difusión de monóxido de carbono y sale normal, muy probablemente se trate de asma o de bronquiectasias. Si le hago una difusión de monóxido de carbono y esta sale disminuida, quizás se trate de un paciente con EPOC. Puedo hacerle también una pletismografía para medir volúmenes pulmonares. Entonces, ¿para qué me ayuda aquí? Bueno, hay un valor que se llama, bueno, unos valores que nos van a ayudar a ver si el paciente tiene una capacidad funcional residual elevada, que nos sugiere atrapamiento aéreo. ¿Sale? Si nuestra espirometría sale normal y el paciente se queja de disnea o de falta de aire, pues le hago una difusión de monóxido de carbono. Si sale normal, pues lo más probable es que no tenga nada a nivel pulmonar, ¿sale? Que quizás sea de desacondicionamiento, etcétera. Si sale baja la difusión de monóxido de carbono, entonces tengo que ampliar mi abanico de opciones como vasculitis, hipertensión arterial pulmonar, neumopatías intersticiales difusa, etcétera, etcétera, etcétera. Y si sale sugestiva de restricción, ¿sale? Entonces le hago una difusión de monóxido de carbono, sale normal. Bueno, busco otras causas también. Aquí se va a encontrar con este otro flujograma. O si sale baja, pues busco enfermedades que ocasionen que el pulmón disminuya de tamaño, como las enfermedades pulmonares intersticiales, la fibrosis pulmonar idiopática, secuelas de algún proceso infeccioso. También puedo solicitarle volúmenes pulmonares para confirmar que realmente se trate de una restricción pulmonar. Entonces, si se fijan, realmente parece un poquito complejo, pero nada más entendiendo para qué es una de cada de las pruebas, vamos a ir haciendo, vamos a ir corroborando lo que nuestro paciente pueda tener, ¿sí? En el seguimiento de nuestros pacientes, por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo, ¿no? Tengo un paciente que tiene obstrucción al flujo aéreo, le hago una espirometría con broncodilatador y tiene mejoría de la capacidad vital forzada. Entonces, le puedo hacer una espirometría lenta para ver cómo va respondiendo, puedo hacerle una difusión de monóxido de carbono para ver cómo le va a ir. Entonces, fíjate, realmente en esas pruebas podemos estar un poquito jugando, ¿no? Jugando con ellas en qué momento hacerlas. Los pacientes, por ejemplo, con restricción pulmonar, pues puedo estar viendo la capacidad vital forzada en una pura espirometría, cómo se va presentando y si vamos viendo que esta capacidad va disminuyendo y eso, bueno, pues nos dice que nuestro paciente va evolucionando mal o si le estamos dando algún antifibrótico y nuestro paciente se mantiene estable en esta capacidad funcional residual. Puedo hacerle una espirometría lenta, ver el volumen corriente igual para ver cómo va nuestro paciente o también la disminución, la difusión de monóxido de carbono. Puede ser que nuestro paciente curiosamente tenga el volumen pulmonar normal, pero la DLCO cada vez vaya disminuyendo más, ya sea por destrucción de parénquima pulmonar, ya sea
por elevación de la presión de la arteria pulmonar, etcétera, ¿sí? Y bueno, pues en restricción por causas extrapulmonares, por ejemplo, puede ser aquellos pacientes que tienen restricción por alteración de la caja torácica, ¿no? Porque eso ocasiona que el pulmón, aunque el pulmón está sano como tal, pues está aplastado. Aquellos pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, igual, ¿no? Todas estas pruebas con estas pruebas, pues los puedo estar siguiendo. También para ver la patología vascular pulmonar, por ejemplo, la DLCO, ¿sí? Un paciente que tiene, por ejemplo, un paciente con esclerosis múltiple con un DLCO menos del 60% del predicho, ya nos puede decir que está progresando y que probablemente falte poco para que requiera algún dispositivo de ventilación mecánica domiciliaria. La prueba de caminata en 6 minutos nos habla de la calidad de vida. Un paciente así de entrada que camina menos de 300 metros y baja la oxigenación a 85%, este paciente ya tiene un mal pronóstico, ¿sale? Entonces, y bueno, aquí la prueba de ejercicio cardiopulmonar, bueno, pues también nos ayuda para ver qué pacientes vamos o no vamos a trasplantar. Y bueno, pues ya en la valoración preoperatoria también son exactamente jugar con nuestros mismos valores, nada más evaluando un volumen pulmonar preoperatorio y un volumen pulmonar postoperatorio. Literalmente es nada más ir quitando cuántos segmentos vamos a quitar, hacer los cálculos y disminuirlos. Creo que aquí ya se nos fue un poquito el tiempo, pero bueno, si se fijan, la aplicación de las pruebas de función respiratoria tiene muchas áreas, entonces la verdad es que tendríamos que estar como familiarizados con todas ellas, ¿no? Como decía, para evaluar las respuestas al tratamiento. Ya con más calma, algún día se lo quiere, podemos hablar de cada uno en específico, ver cómo se hace la maniobra, cómo evaluarla, cómo entenderla. Entonces, concluyendo, pues las pruebas de función respiratoria son indispensables en la práctica diaria del neumólogo y yo diría que de cualquier persona, cualquier médico que se dedique al cuidado de la salud, permiten conocer la fisiopatología funcional de la enfermedad. Sin embargo, bueno, pues no todas son útiles para el diagnóstico y seguimiento, hay que saber cuáles. Bueno, pues nuevamente les agradezco y espero que haya sido de su interés. Y bueno, pues nuevamente gracias. Que tengan excelente tarde.